continuación, el ingeniero Cárdenas hará entrega del premio al escritor Eduardo Galeano. A continuación, hará uso de la palabra el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Buenas noches a todos y gracias a todos por venir, por estar aquí. Y gracias sobre todo a la generosidad infinita de quienes nos han concedido estos dos premios tan valiosos, a Marta y a mí. Quiero empezar rindiendo homenaje al hombre que Amalia amó, leyendo un pequeño fragmento de un texto que yo escribí hace ya muchos años y que está escrito en tiempos presentes. Está escrito en tiempo presente verbal, pero además creo que tiene una sorprendente actualidad. Es una descripción corta de Lázaro Cárdenas que dice: Lázaro Cárdenas gobierna escuchando, es andariego y escuchador, de pueblo en pueblo va conociendo quejas y necesidades con infinita paciencia y jamás promete más que lo que hace. Como es hombre de palabra, habla muy poco. Hasta Cárdenas, el arte de gobernar en México consistía en mover la lengua, pero él dice sí o dice no y no hay quien no le crea. Cuando desafió a los más poderosos, nacionalizando el petróleo, la Standard Oil llegó a exigir la inmediata invasión de México, mientras Inglaterra y Francia prohibían vender o comprar nada a este país insolente. Decía que está escrito en tiempo presente, a pesar de que lo escribí hace ya años y se refería a épocas pasadas, pero que tiene mucho que ver con cosas de ahora, que todos ustedes conocen, pero que no está de más recordar, porque al fin y al cabo Amalia y Lázaro eran dos mitades de un solo cuerpo y de una sola alma. Y es bueno recordarlo y quererlo una vez más, ahora que hay quienes quieren borrar sus caminos y quemar su memoria. Ahora más presente que nunca está el hombre, o debiera estar el hombre, que hizo que el petróleo mexicano fuera mucho más que una mercancía que valía más o menos en el mercado. Porque gracias a lo que este hombre hizo, acompañado sobre todo por su mujer Amalia, el petróleo dejó de ser una mercancía para convertirse en una bandera de la soberanía mexicana. El resto yo decía que Amalia fue la coautora de esta grandiosa obra de dignidad nacional, y el resto de todo lo que se pueda decir sobre Lázaro Cárdenas, yo en realidad voy a contar historias de mujeres hoy, pero quería empezar hablando de él, de su otra mitad, y para evocarlo con una frase certera me voy a limitar a recordar lo que una vez dijo el viejo Antonio. Que el viejo Antonio es un personaje que aparece y desaparece,
ahí en la selva, en Chiapas, una especie de otro yo del subcomandante Marcos, un indio maya viejo y sabio, que alguna vez dijo, y eso me quedó para siempre, nunca lo olvidaré, jamás, jamás lo olvidaré, que cada persona es tan grande como el enemigo que elige y tan pequeña como el miedo que siente. Amalia fue la coautora, decía yo, de esa obra de dignidad nacional, todo el periodo de gobierno que permitió que México se convirtiera en un país realmente independiente. Pero que yo quería evocar a Amalia contando otras historias de mujeres. Al fin y al cabo ella contenía a muchas mujeres, de algún modo es una mujer que simboliza a las mujeres de México y mucho más allá de las fronteras de México simboliza a muchas más. Entonces, algunas breves, pequeñas historias de mujeres que yo escribí y publiqué hace tiempo, pero que quiero ahora repetir o evocar nuevamente a modo de homenaje a la memoria de ella. Están allí pintadas en las paredes y en los techos de las cavernas estas figuras: bisontes, alces, osos, caballos, águilas, mujeres, hombres que no tienen edad. Han nacido hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. ¿Cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron ellos, aquellos brutos que a mano limpia peleaban contra las bestias, crear figuras tan llenas de gracia? ¿Cómo pudieron ellos dibujar esas líneas volanderas que se escapan de la roca y se van al aire? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? ¿O eran ellas? Una pregunta que nadie se planteó, que yo sepa. ¿Podían haber sido mujeres las autoras de esas obras maestras del arte universal o no? Al fin y al cabo estaban en la casa, ¿no? Decoraban la casa. Claro que eran ellas y no ellas. Lo que pasa es que la memoria es una especie en vías de extinción y entonces solo recordamos lo que el poder nos deja recordar y olvidamos todo lo demás. Si las santas, porque empecé con la prehistoria, pero ahora una pequeña referencia a los evangelios. Si las santas y no los santos hubieran escrito los evangelios, ¿cómo sería la primera noche de la era cristiana? San José, contarían las santas, estaba de mal humor. Él era el único que tenía cara larga en aquel pesebre donde el niño Jesús, recién nacido, resplandecía en su cuna de paja. Y todos sonreían, sonreía la Virgen María, los angelitos, los pastores, las ovejas, el buey, el asno, los magos venidos del oriente y las estrellas que los habían guiado hasta Belén. Todos sonreían, menos uno. San José, sombrío, murmuró: yo quería una nena. Proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y cuando la militante revolucionaria Olympiade de Gouges propuso la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, la guillotina le cortó la cabeza. Y eso fue obra de una revolución. Claro que tenemos muchos más ejemplos. Tenemos muchos más ejemplos de las obras de castración colectiva de diversas religiones, pero también las revoluciones han hecho lo suyo para acostumbrarnos a creer que la mujer
nace para servir al hombre o que nace para obedecerlo. Y pienso, por ejemplo, en lo que ocurre en Nicaragua, una revolución, la revolución sandinista, a la que yo y muchos otros compañeros como Juan Gelman, que está acá, hemos acompañado en las horas más peligrosas y más terribles, todos esos años en los cuales, a lo largo de los cuales un país pequeñito, chiquito y pobrísimo demostró que era posible desafiar al imperio más poderoso de todos los tiempos y no bajar la cabeza, no humillarse. Pero fíjense ustedes qué contradicción. En el año 1837, Nicaragua estaba gobernada por el Partido Conservador, que como su nombre lo indica, de revolucionario no tenía nada. 1837 Nicaragua fue uno de los primeros países, si no el primero, que legalizó el aborto si la vida de la mujer corría peligro. Y pasaron los años, muchos años, y fue un gobierno revolucionario, o que dice ser revolucionario, el gobierno sandinista, el que prohibió el aborto en cualquier circunstancia y condenó a las mujeres que practican el aborto a la cárcel o al cementerio. Con esto quiero decir que hay que tener bastante cuidado